¿Qué tal? ¿Cómo les va? Domingo 19. Decidimos con Ana hacer el video hoy porque mañana va a estar toda la información concentrada en la ciudad de Washington, en la asunción de Donald Trump a su segundo mandato, tema que me voy a dedicar dentro de unos minutos. Tomando en consideración eso, que va a ser un hecho político trascendental a nivel mundial, donde los medios argentinos ya dan pena, tratando de poner en un escenario a alguien que no está. Es decir, en la escena del cementerio entre Hamlet y la calavera de su padre, están la calavera de su padre y Hamlet. No hay otros protagonistas. Es una escena, es un monólogo, el famoso ser o no ser. Es decir, no podés hacer una interpretación de la obra de William Shakespeare con más de un monólogo en esa escena. Bueno, los medios argentinos, tipo Infobae, La Nación, en fin, los medios argentinos, están tratando de poner en un escenario que no es de él a un tipo como Milei. Entonces, dos tercios de los medios te hablan de cuál va a ser la reacción de la gente frente a Milei. Que Elon Musk lo ama, claro, sí, te permite hacer negocios con casi cero intervención del Estado en términos impositivos. Si a mí me dejas hacer, si vos me pagás lo que me debes en términos jubilatorios, me bajás los impuestos en la provincia de Jujuy, me permitís viajar donde se me da la gana sin tener que explicarle el origen de mis fondos, a mí también me va a caer bien el gobierno de mi ley, pero eso no ocurre. Y lo que va a ocurrir en Estados Unidos, que se lo voy a decir dentro de un ratito nada más, no tiene absolutamente nada que ver con las políticas de Javier. Pero vamos a la política argentina, que es un sainete. Yo tengo la obligación moral de decirles lo que siento hace mucho tiempo, que evidentemente no he logrado hacerme entender. Si no lo logro hoy, no lo logro más. Hace ya años la política, yo creo haber sido testigo histórico de ese fenómeno, la política tomó conciencia de que los medios, sobre todo en aquella época que no había tanto medio electrónico, los medios eran un factor determinante en el humor social. ¿Por qué? Porque alguna vez a alguien se le ocurrió tomarse un subte, o tomarse un colectivo, o tomarse un tren, y observó que el argentino medio leía los diarios. Entonces leía Crónica, leía el Clarín, es decir, no leía La Nación, leía los diarios chicos, lo que se llamaba medio baile. ¿Por qué? Porque eran más fáciles de manejar sentaditos en un asiento de tren o de colectivo. Era mucho más fácil abrir Crónica que abrir La Nación, que era un diario de doble baile, es decir, enorme. La Nación estaba hasta por su propia definición editorial definida para el escritorio. Era muy gracioso. Yo estoy hablando hace 40, 50 años atrás. La Nación era el diario de los fines de semana, era el diario de las empresas, era el diario con que los dirigentes empresariales, los diplomáticos, los tipos importantes, verdaderamente importantes, como decía el viernes, esa importancia que no te la da el tiempo electoral, sino que te la da la función que vos cumplís. Entonces, vos veías a tu padre leyendo La Nación mientras desayunaba, porque podía desparramar el diario arriba de una mesa.
porque digamos, era un diario que para leer en un medio de transporte era muy incómodo. Alguien se le dio cuenta que los medios de comunicación, sobre todo estos diarios chicos, tipo El Mundo, tipo Página 12, tipo lo que después fue Tiempo Argentino, Crónica, básicamente Crónica, eran diarios que los leía el pueblo. ¿Y qué le interesaba al pueblo? La sangre, el espectáculo, algún comentario político, la CGT, su vida laboral y no mucho más. Pero con el paso de los años y la aparición de la tecnología, se sofisticó hasta el discurso. Los políticos dejaron de ser los políticos que nosotros conocíamos, el tipo que caminaba, que tocaba timbres, que hacía un asado en un comité, todos los fines de semana en un comité distinto, o una choriciada, una reunión que se veía con los vecinos, que una vez por semana reunía los dirigentes de las secciones, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y le informaba, si era diputado nacional, que informaba lo que pasaba. En realidad te leía el diario, pero te daba el punto de vista del partido respecto a lo que decían los medios. Entonces el dirigente local, el dirigente barrial, tenía información. Y la información tenía dos efectos. Una, el tipo sabía lo que estaba ocurriendo, y dos, le daba cierto changui porque hablaba con sus vecinos que leían los diarios chicos de lo que se decía en los diarios grandes. Grandes en tamaño. Muy bien. Tengo un millón de anécdotas al respecto y ustedes también. Entonces, ya está tan sofisticada la operación de los medios que se nota. Y si se nota, como decía Jacobo Timerman, ya no sirve. Ya entraron en el periodo de la sobreactuación, eso de premiar a los operadores de la Nación Más que se mudaron con el grupo que los financia, que es el Estado, a las empresas del Estado, al Grupo América, los Majul, Trobuc, Rossi, Ángel, el Checopar, es decir, todo ese grupo de profesionales que trabajan por dinero, como cualquier profesional, trabaja por dinero. Nosotros creemos que el periodismo es un sacerdocio donde los periodistas hacen voto de decir la verdad, decirla gratis y no esperar nada a cambio. Y no es así, es una profesión, un oficio. Yo prefiero decir que el periodismo es un oficio. Y como cualquier oficio, el titular de esa experiencia pretende cobrar por su trabajo. Entonces, cuando empezó a caer la venta del diario papel, cuando ya escuchar la radio no era tan sencillo, había que quedarse en casa, en fin, empezó a haber un fenómeno de carácter sociológico donde los medios comenzaron a influir de manera determinante, sobre todo en la clase media. ¿Por qué en la clase media? Porque alguien descubrió en la década del 80 que la clase media era un sector de la política que no estaba muy enrolada, pero que te definía una elección. Que había un 40-45% de gente que te iba a votar siempre el peronismo, que había un 20-25% que siempre te iba a votar el radicalismo, salvo alguna excepción extraordinaria como fue Raúl Alfonsín, y que después había un 25%, 30% que estaba dando vueltas, que a veces era captado por algún sector de centro derecha, conservador y liberal, que juntaba el 10%, y el resto votaban al ganador o votaban a la izquierda. Que cuando los partidos socialistas juntaban más de 10 puntos de elección se dividían. Zamora era una explicación clara del tema. Hombre decente, un abogado honesto,
trabajaba para los sindicatos gratis, es decir, tenía todo lo que tenía que tener un socialista. Su único defecto es que si veía en una reunión más de 10 personas se asustaba, por lo tanto rompía. Se iba al extremo y rompía. Eso era más sociológico, psicológico que político. Por eso yo hace años que vengo sosteniendo que cuando uno hace análisis político, algo de antropología tiene que entender, algo de psicología tiene que entender, algo de sociología tiene que entender. Si no, es como que al análisis le faltan cosas. Al bizcochuelo le falta manteca, le falta huevo o lleva poca harina. Algo falta para que salga el bizcochuelo, en este caso la información. Muy bien. Ricardo Benedetti, que es un periodista serio, que respeta todavía el oficio de periodista, hizo un tuit el día de ayer que yo compartí con todo el mundo, donde cuenta, como debe contar un periodista, una información que se sabía desde mediados de diciembre. El 19 de diciembre, Patricia Bullrich organizó una reunión en un pueblo de la provincia de Buenos Aires con muy poca gente, básicamente dirigentes, pero muy poquitos, para armar algo. No para ella o para el PRO, bueno, más para ella, pero armar algo para llevar algo más al altar de la Libertad Avanza. Pero el concepto del armado, que al final siempre cuesta dinero, lo quiere hacer Karina Milei. Por lo tanto, tuvieron una fuerte discusión en Casa de Gobierno. Lo que los chicos de la Libertad Avanza y sus periodistas amigos, son casi todos, no todos, pero casi todos, los de La Nación Más, América TV, esos que yo definí el viernes, tienen 0 de rating cuando inauguran un programa, es decir, ni siquiera por curiosidad lo fueron a ver acá, que comentaba muy bien la ropa, porque había sido modelo. Pero de ahí a trasladarse a la política es tan patético como Fantino hablando de política. O que, con todo respeto, yo hable de moda o me ponga a hablar de fútbol. No tengo la menor idea de ninguna de las dos cosas. Una la pagaba, la moda, y el fútbol nunca lo entendí. Es decir, nunca entendí que un deporte generara tanto odio. Muy bien. Pero el periodismo se halaga a sí mismo, se promociona a sí mismo y hay gente que les cree. No estamos como estamos porque haya gente muy inteligente en la Argentina, convengámoslo todo. Muy bien, entonces, del escándalo entre Karina y Patricia, que fue un monólogo a los gritos de Karina, donde Patricia no contestó, todo el mundo supuso lo lógico. ¿Qué hace un dirigente político, un funcionario de jerarquía, cuando alguien te levanta la voz? Te da, primero decís, vos no tenés rango para levantarme la voz a mí, porque yo soy un ministro, vos sos una secretaria de Estado. Pero la secretaria de Estado es la hermana del presidente, que es un tipo que hace lo que le dice la hermana. Sabiendo esto, Patricia se cayó la boca. Eso es una determinación clara de indignidad. Yo lamento decir esto de alguien que postulé para que fuera candidata a presidente. Pero flaca, tené un poco de dignidad. No te digo una gran dignidad, porque no la tuve. La verdad, la frase Roma no paga traidores fue hecha para ella y para Valenzuela. Y yo le explicaba a Ricardo, que es un caballero, Ricardo Benedetti, el concepto de Roma no paga traidores, ¿de dónde viene? Los romanos, hago un paréntesis, los romanos sostenían, si traicionando viniste, traicionando te irás. Y los tipos no querían comerse un traidor. Así de sencillo, así de simple. Pero como Milei es una ambulancia que levanta todo lo que encuentra, porque tiene la caja,
tipos como Valenzuela y tantos otros pueden caer en la trampa. Muy bien. Hoy los medios están preocupadísimos por el futuro de Ritondo y de Santilli. ¿A quién le importan Ritondo y Santilli? A su esposa, en el caso de Ritondo, porque la metieron en un bolonqui con propiedades de año 2013 que no justificó. Y en el caso de Santilli, a la señorita de turno. Si yo me tengo que comer las cosas que me dicen por privado, permítame contar la verdad. Que no parezco un tonto. Se aprovechan porque vivo a 2.000 kilómetros y a 1.200 metros de altura. En Buenos Aires ninguno se animaba a decirme nada. Pero bueno, no importa. La relación entre Patricia y Karina está pasando un mal momento, por eso la figura de Patricia se ha ido corriendo, porque los medios son muy sensibles a la pauta. La pauta es una cosa muy general. No solo el dinero que gasta en publicidad para hacer algo, el Estado, sino que el secretario general de la presidencia o quien sea levante el teléfono a una cadena de supermercados y diga, che, dale una mano a tal programa de radio tal. ¿O ustedes se creen que yo hice política 50 años sin aprender algo? ¿Y qué hace el dueño de la cadena de supermercados? Y está bueno que el Estado me deba un favor. Entonces llama a la productora de ese programa, de esa radio, y le dice, te voy a tirar un poco de pauta. El efecto Colapinto, por ejemplo, que es una gran movida de grupos ligados al oficialismo. Por eso en los tweets de Colapinto y en Instagram aparece un auto con el número 43 y un león atrás. Entonces en el subconsciente de un montón de gente, el león vendría a ser Milei. Y Milei no es un león, es una gatita o un gatito. Pero volvamos. Este negocio entre los medios y el Estado, sea que gobierne quien gobierne, genera operaciones para instalar situaciones. Entonces, como este gobierno gobierna para las redes sociales, para aquel que no tiene una red social ni se entera de lo que pasa, y en las redes sociales ya había un tufillo de que acá hay un arreglo, flaco, si hay funcionario nuevo está ligado a Scioli o ligado al peronismo, o fue funcionario del peronismo, ya con los que había, y cuando aparece un funcionario más o menos honesto que dice no nos podemos retirar como querellantes del Estado frente a un delito contra el Estado, y lo echan. Inmediatamente ponen a un funcionario que dice nosotros no vamos a intervenir en una causa donde el Estado ha sido perjudicado. Es como que no hubiera querellantes particulares. ¿Ustedes se imaginan el escándalo si mañana sale una ley donde no existe el particular damnificado? Sería un escándalo, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre hoy en el Estado Nacional. El Estado no se siente damnificado frente a un delito contra la administración pública. Según el gobierno de Milei, coincide con la filosofía del gobierno de Cristina. El único que pensó con seriedad este asunto y se convirtió en querellante del Estado fue el gobierno de Mauricio Macri. Muy bien, eso ya no existe más. Pero para sacarlo al anterior, hubo toda una campaña periodística respecto a que había nombrado un cafetero, no sé, se inventan alguna historia. Entonces, frente a la sospecha de la comisión de un ilícito o de una irregularidad, como pasó con los funcionarios de la FIP,
hay sospechas de irregularidades. Las sospechas de irregularidades no se resuelven en sede administrativa salvo por un sumario, que luego tiene que ir a sede penal, pero el que te plantea que de la sospecha hay una conducta delictual es un juez, no un funcionario administrativo o político. Entonces, yo quiero que me entiendan, los medios son funcionales al gobierno de Milei porque hacen el juego de tándem. Instalo que fulano es un delincuente, le doy la excusa para sacarlo a fulano del Estado en aras de la transparencia y ahí aparece un amigo de Scioli. Porque Scioli es una carmelita descalza, digámoslo todo, es un monje de clausura. Es un esenio. Tengo que agradecer a una señora que me corrigió lo de la el concepto de la sacerdotisa, me dio una clase magistral del catecismo que yo me olvidé hace muchísimos años. Aunque no lo crean, yo fui formado en una iglesia, en un colegio laico, pero yo tuve formación religiosa porque mi madre era muy católica. Cuando vos tenés formación religiosa y luego tenés la enorme suerte de vivir en una biblioteca, porque mi padre era un bibliógrafo, era un coleccionista de libros, aparte de ser un gran lector, se te produce una revolución en la cabeza porque lees a otros. Dejás de leer los evangelios, los cuatro canónicos, y empezás a leer otra cosa. Yo les expliqué días pasados que yo tomé contacto con los evangelios apócrifos que fueron editados en francés y que la primera vez que fueron editados papá los compró. Y luego aparecieron en la biblioteca, para que vean, no todo es tan complicado, una biblioteca, una serie de libros que se vendían semanalmente en los kiosquitos, que eran los libros de la biblioteca de Jorge Luis Borges, con colaboración de la señora Kodama. Y ahí aparecieron los apócrifos y los volví a leer. Y a mí el tema religioso siempre me interesó por la política, porque tienen puntos en común. Vaya, si tienen puntos en común. La Iglesia Católica nació de una decisión política. Un día el emperador de Roma dijo, hay muchas sectas cristianas, están creciendo mucho, las necesitamos, pero unifiquen la personería, muchachos. Hay historiadores que sostienen que el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, fue un edicto del emperador, de Constantino. Como el Padre Nuestro, según los historiadores más antiguos del cristianismo gnóstico, el Padre Nuestro era una oración de Juan el Bautista, que era un personaje importante. Pero no vengo a hablar de religión. Agradezco a la señora que me corrigió, dándome una clase magistral de religión, pero comprenda, yo hace años que dejé de leer ese tipo de literatura. Les puedo cometer 20 millones de errores. Pero lo que me parece extraordinario es que se abra el debate sobre la participación de la mujer en la vida religiosa. Una participación mucho más activa. Porque entre otras cosas el Estado Vaticano sería un Estado que incumple la Convención de Igualdad de Derechos del año 48 y la Convención de la Oportunidad de Trabajo Igualitario entre hombres y mujeres y de rangos igualitarios entre hombres y mujeres del año 76. Es decir, el Estado Vaticano estaría en contra de las postulaciones internacionales respecto a los derechos que tienen las mujeres. Está bien, la mujer cuando, igual que el hombre, cuando ingresa a una congregación, renuncia a algunas cosas, pero renuncia a su vida sexual, renuncia a la propiedad y se declara obediente. Obediente al mando del obispo, en este caso del obispo de Roma. Si el obispo de Roma cambia de opinión,
estaríamos todos de acuerdo. Pero volvamos a la Argentina. Está todo el mundo ladrando con el tema de la ficha limpia. Digo, si estaban tan interesados en la ficha limpia, la hubieran votado el año pasado, que hubiera sido jurídicamente sostenible. Ahora, ¿por qué lo hacen ahora? Por marketing. Entonces tienen la desvergüenza de publicar tipo TN. Cristina no va a ser candidata, no puede ser candidata porque se va a votar de ficha limpia. Es un juego a dos bandas. Cumplo con el deseo del gobernante, en este caso de Milei, y presiono a la oposición para levantar la manito. Pero hay abogados en la Cámara de Diputados y no te cuento en el Senado. Del día de elección nacional, que es en octubre, para atrás hay que contar 70 días. 70 días para atrás. Suponiendo que la semana que viene se trata la ficha limpia en diputados, como es lo tienen que sacar del archivo, ponerle que se dé, que es un nuevo proyecto, porque entra en extraordinarias, y te van a citar a algún jurista para que para preguntarle, mira, vamos a modificar la ley de partidos políticos, ¿qué opinás? Y un jurista te va a decir es inconstitucional. Porque en la Argentina el principio constitucional de la inocencia se mantiene hasta que tenga autoridad de cosa juzgada, y el concepto de que tiene un doble conforme está muy bien para la decisión política en términos del votante, pero para el término del derecho esa persona es inocente. Si no, pregúntenle a la familia Menem. Entonces, si es una ley que está destinada en el mejor de los casos a no salir, un proyecto que está destinado a no salir, o en el mejor de los casos que salga y que se lo impugne ante un juez federal y que se triunfe en la impugnación, ¿para qué lo pones en extraordinarias? Poné el presupuesto en extraordinarias, flaco. Poné el ajuste a los jubilados, dejá de regalar 85.000 pesos a un sector cada vez más chico. Muy bien. Entonces, el tándem gobierno-medios está instalando una agenda. Entonces, para legitimar a los medios, inventaron esto del premio de que son muy influyentes. Hoy lo leí a Morales Solá y me dio vergüenza ajena. Yo a Joaquín lo respeto, pero hoy no lo pude respetar. Joaquín hace una Verónica, una pirueta lingüística en el aire, que me dice dos cosas. Una, alguien te dijo que tenés que escribir esto, o dos, no tenés la menor información de lo que pasa más allá de General Paz. Me inclino por esto último, porque le tengo mucho respeto a Joaquín. En Entre Ríos el PRO no existe. Es una expresión minoritaria. En Entre Ríos había tres partidos, siempre hubo tres partidos. El radicalismo, el peronismo, que se pasaban entre ellos el gobierno, ninguno de los dos era extremadamente prolijo, digámoslo todo. Entre Ríos está dividido en departamentos, los intendentes los ganaba el radicalismo y el peronismo, algún vecinal suelto, y el MID. Pero el MID era una expresión bastante reducida, por no decir muy reducida. El PRO lo único que tenía era un anclaje con algunos sectores del agro que lo representaba De Angelis. Para entrar como tercer senador alcanzó, pero en ese tercer senador apoyó el MID, apoyó el radicalismo. Es decir, De Angelis es senador porque todo el mundo lo ayudó. Con tal de ganarle al peronismo hicimos cualquier esfuerzo. Pero hoy la política en Entre Ríos está dividida entre dos grandes fuerzas. El radicalismo, mejor dicho el MID,
que es un conjunto de partidos vecinales, peronistas desencantados, peronistas no como dirigentes, como ciudadanos, eh, grupos vecinales, grupos municipales, la Unión Cívica Radical y algo del PRO, pero muy poquito. Entonces, plantear que la gente en Entre Ríos, como dice Joaquín, exige por una encuesta, que es la tercer pata de la estafa entre el Estado, los medios, la tercer pata necesaria para darle cierta verosimilitud al disparate, son las encuestas. Ninguna encuesta en Entre Ríos puede decir eh, que la gente está pidiendo un arreglo entre la Libertad Avanza y el PRO. Ambos no existen. Cuando Rogelio está haciendo un buen gobierno, pues si vos me dijeras es un gobierno desastroso, y podría ocurrir que tal vez, a lo mejor, no sé. Pero Entre Ríos son ciudades importantes como Paraná, pero todo el resto es agropecuario. Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción, que es uno de los lugares más pobres de la provincia de Entre Ríos. Es decir, hay de todo. Es decir, ahí hay radicalismo, peronismo, y ahora apareció el MID. Y el MID está gobernando bien. No sé si hay expresión de la Libertad Avanza. A mí me dijeron que no. Ay, sí, ruidosos. Siempre hay ruidosos en todas partes. Biondini se presentaba de candidato por la ultraderecha, derecha, a la derecha de Stalin, a la derecha de Mussolini, a la derecha de todos. Se presentaba porque era el negocio de los partidos políticos. Algún día hablaremos de esto. Por lo tanto, Joaquín nos dice hoy en la editorial que las encuestas, las que justifican la mentira, están diciendo que en Entre Ríos se tienen que juntar el gobierno, que le va muy bien, con la Libertad Avanza, que no tiene expresión, es decir, el PRO, con la Libertad Avanza, que no tiene expresión ninguno de los dos. Porque De Angelis puede heredar la presidencia de un bloque chico porque seguramente Luis Juez pega el faltazo y se va a la Libertad Avanza. Dicen que pagan mejor. Dicen. Yo no dudo que Luis Juez es un hombre honorable, pero no solo hay que serlo, sino parecerlo. Muy bien. Y lo de Valenzuela, cualquiera que militó la primera sección electoral sabía que era más o menos así. El año 23 repartía la boleta solo, él como candidato a intendente, no repartía la boleta de nadie. Él la boleta la repartía solo, cosa que vos hicieras la combinación que quisieras. Decía, a Valenzuela lo único que le interesa era su existencia. Iba con las siglas Juntos por el Cambio, pero la boleta él la repartía solo. Es una manera de hacer política. Si estás diciendo mañana salto acá, mañana salto allá, yo le diría a los amigos de la Libertad Avanza que no pasen una ambulancia y sumen traidores, porque cuando el gobierno empiece a fracasar en las próximas, es decir, se note más el fracaso en los próximos meses, van a empezar a huir o a tomar una elegante distancia. Y les voy a explicar por qué hablo de fracaso. Y con esto termino. Mañana Donald Trump jura. Después se va corriendo hace una pequeña fiestita, bailará un poco y se va al Salón Oval a empezar a firmar 100 órdenes ejecutivas en 3 grandes órdenes de ideas. Primero, cerrar las fronteras a cal y canto, ordenarle a través de la Secretaría de Estado a todos los consulados de Estados Unidos en todos los lugares del mundo donde está, que endurezca extraordinariamente la visa, aún la visa de turista.
aunque demuestre que sos propietario, aunque demuestre que tenés un trabajo, aunque demuestre que tenés un auto. ¿A qué venís a Estados Unidos? A hacer turismo, muy bien. ¿Cuánto vas a estar? Y 20, 25 días. Te da una visa por 25 días. Muy bien. Pero no solo van a cerrar Estados Unidos, sino van a empezar a vaciar de gente, van a alivianar el barco. No estás documentado afuera. Por eso se van a destinar 100.000 millones de dólares en el primer año solamente para la frontera. Cerrar la frontera y empezar a sacar tipos que no tienen que estar en Estados Unidos según la visión de del pueblo americano que lo votó. Porque si hay una cosa que queda claro, que el pueblo americano votó a Donald Trump en esta visión o cosmovisión de la política. 25% de aranceles a cualquier cosa que se importe. ¿Lo va a terminar pagando el consumidor? Obviamente, es la única forma de recaudarlo. Pero el pueblo americano es muy disciplinado. Si algo que es chino cuesta 25% más que algo que es americano, compro lo americano. Mataron no a la economía china, porque mañana entre los invitados importantes está el premier chino. Entonces tendrán una conversación a nivel de cómo nos dividimos el mundo. Ucrania, un país chiquito, con un poco de ayuda, le está dando una paliza. De paso, le está dando una paliza a Corea del Norte. ¿Cómo nos vamos a dividir el mundo, mi chino preferido? Porque ambos quieren lo mismo, ambos quieren comerciar, hacer plata, hacer dinero para sus pueblos. Muy bien. Pero acá hay unos capítulos interesantísimos. Educación. Estados Unidos subvenciona la educación superior. Para explicarle a Milei que el gran hermano del norte subvenciona la educación superior. La diferencia nuestra es que nosotros no ordenamos los contenidos. Ahora Trump ordena los contenidos. Se acabó la política woke, la igualdad de géneros. Acá hay hombres, hay nenes y nenas. Baños para nenes y nenas. Y el programa escolar es un conjunto de líneas educativas que tendrán que ser negociadas con las familias, la famosa comunidad educativa que alguna vez tuvo la Argentina. Es decir, vuelve a la Argentina de los 60, aunque parezca mentira, en educación. Todo demás, fuera. A la universidad se va a estudiar. Ya me va a saltar alguno, me va a decir la franja, flanco. La franja no te lava la cabeza. La franja hace sindicalismo en las universidades, te reparte los programas, te dice, mira, la cátedra de Banzas no vayas porque es jodido. Anda a tal cátedra que es menos jodida. Eso es lo que hace el sindicalismo universitario. Lo hacía la UCD, lo hacía todo, la JUP. Muy bien. Las relaciones con Europa y con el mundo, con América hay una distinción. Con Europa le dicen a los europeos, a la OTAN, pónganla igual que la pongo yo. Si yo pongo el 5%, ustedes ponen el 5%. Si yo pongo el 6% del PBI, ustedes ponen el 6%. Ahora, hay que resolver el tema ucraniano. ¿Cómo? Volviendo a las fronteras anteriores al 14. Cambió el discurso de Trump. Volviendo a las fronteras anteriores al 2014, Crimea es ucraniana. ¿Por qué? Porque se dio cuenta el señor Donald Trump que dándole un poco de armas los ucranianos se saben defender solos. Y es un buen tapón contra cualquier expansionismo que intente dentro de 10 años, cuando se pueda rearmar la Unión Soviética. Muy bien. Por lo tanto, Medio Oriente, muchachos, déjense de matar. Ya la intervención oficiosa logró que se intercambien los rehenes, cosa que desde acá
me solidarizo con las familias que los han perdido y me solidarizo con aquellos que tuvieron 247 días detenidos en cuevas. ¿Mm? Esa es la política hacia Medio Oriente y Ucrania. Hacia América Latina hay un concepto, hay un principio. América es de los americanos. Entonces, en el caso de los titulares de hoy que dice que el Fondo Monetario Internacional va a arreglar un nuevo programa con la Argentina, yo lo pongo en duda. Yo lo que digo es que puede llegar a arreglar los vencimientos, pero no va a haber un nuevo programa de asistencia de emergencia. No, porque la Secretaría de Estado dijo que no, ya lo dijo, el Tesoro dijo que no. Muy bien. Termino con la Argentina. Evo Morales Solá, ya lo expliqué. Zuleta tratando de salvar a los amigos del PRO que quieren convertirse en la Libertad Avanza. Yo lo que le diría para terminar, porque me extendí muchísimo, es que estos movimientos tienen que ver con que muchas veces los políticos son mucho más mediocres de lo que nosotros imaginamos. Si no, Liliana Lemoyne nunca sería diputada nacional y estaría en la página 1 de un diario teóricamente importante dándole un besito a un colibrí. Seamos sinceros. ¿Eh? La Chicholina por lo menos tenía una historia. La votó su localidad en Italia. Tenía una doctrina en la cabeza aparte de desnudarse. Muy bien. Los políticos el pecado original de la política es creerle demasiado a las encuestas. Por lo tanto, tienen que quedar bien con los medios porque los medios se alimentan y alimentan a las encuestas. Y los que quedamos afuera somos nosotros. Por eso son importantes estos programas, no el mío. Escucharlo a Ricardo Benedetti, empezar a seguirlo a Diego Aguilar, que se va a lanzar como candidato a senador por el PRO en la capital federal, empezar a escuchar a la gente que conocemos de siempre, que ha dado prueba de ser al menos coherente. Porque el argentino necesita reemplazar un informador por otro. Ustedes analicen la historia de los informadores de La Nación Más que se pasaron a América TV, que aparentemente son los más influyentes, y nadie con dos dedos de frente puede creerle a Majul, a Fantino, a Rossi, a... no quiero faltar de respeto, a Novarecio. Es imposible creerles a ellos. Y de Babi no voy a hablar porque lo conozco hace más de 40 años, le tengo mucho afecto y no. Pero ustedes saben cómo es Babi. Babi es un personaje. Ángel Echecopar es otra cosa. Quería decirles todo esto un día domingo. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien. Nos vemos el miércoles. Gracias por los likes, gracias por los comentarios. Felicito a esa señora, en este momento no me acuerdo, me dio una clase magistral de... Me hizo sentir nuevamente en la iglesia del Pilar cuando el padre Oroño nos daba catecismo. Yo tengo más recuerdo de la primera comunión porque yo un día antes de la primera comunión en Argentina Modelo, jugando con un jueguito de química que estaba muy de moda, me quemé todo. Me quemé las manos, me quemé el pullover del uniforme que era de lana, me quemé todo. Pero ya estaba organizada la fiesta de mi primera comunión, entonces mi madre me cosió los guantes de blancos y estaba así con un dolor insoportable, eso sí me acuerdo. Que sí hay un elemento exterior a mi racionalidad, que es mi subconsciente, que me hace mirar con cierta sospecha algunas cosas.
Pero eso ya lo manejé con mi psiquiatra, quédense tranquilos. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el miércoles. Gracias.